Queridos hijos, hoy vengo a ustedes porque el tiempo de escuchar termina y ha comenzado el tiempo de elegir. Vengo como madre, no para asustar, sino para despertar. Durante siglos, he mirado desde el cielo y he visto endurecerse los corazones de la humanidad. He visto el amor cambiarse por orgullo y la fe por miedo. Hoy, una luz recorre el universo y se acerca a la Tierra. Una luz que muchos llaman Atlas 3i, pero que ante Dios es solo una señal. No es destrucción, es recuerdo. Un recordatorio de que el cielo aún habla y que la humanidad, incluso perdida, aún puede oír. Esta luz verde que brilla sobre el mundo no es una casualidad del cosmos. Lleva la vibración del arrepentimiento, la energía de la conversión. Cada pulso que ves en los cielos es un llamado, una invitación del Todopoderoso para regresar al camino de la verdad. El universo entero responde a la voz del Creador, y este cuerpo que se dirige hacia la tierra no es guiado por fuerzas ciegas, sino por la voluntad divina. Viene como un espejo. Refleja lo que existe dentro de cada alma. Si hay amor, brillará. Si hay oscuridad, se revelará. Hijos míos, no lloro de miedo, sino de esperanza, porque incluso cuando el mundo se aleja, el corazón de Dios sigue esperando. En cada oración que se eleva, en cada lágrima que cae, el cielo escucha. Pero la humanidad también debe escuchar. No miren el Atlas 3i con terror, sino con humildad. Es la señal del tiempo en que lo invisible se hará visible, un tiempo en que los secretos ocultos serán revelados y la verdad brillará sobre la tierra como un fuego purificador. No esperen el dolor para buscar la fe. La fe es el refugio ante la tormenta. Lo que viene no es el fin, sino el despertar. Y yo, María, estoy ante el trono de la misericordia, intercediendo por cada uno de ustedes. Los cielos están abiertos, y mis lágrimas son la advertencia final. Aún hay tiempo, pero se acaba. Hijos míos, abran sus corazones. Oren como nunca antes. Amen como si el mañana no existiera. Porque cuando la luz descienda del firmamento, no habrá temor para quienes estén en gracia, sino paz para quienes hayan escuchado y obedecido. No teman lo que viene de arriba. Teman lo que nace de un corazón sin amor. Porque cuando el Atlas 3i toque la órbita de la Tierra, cada alma sentirá el peso de la verdad, y solo los puros verán la luz sin cegarse. Hoy vengo a recordarles. No están solos. El universo entero conspira por la redención, no por la destrucción. Este es el momento en que el cielo y la tierra se miran a los ojos. Y en medio de este encuentro, permanezco, llorando por cada uno de ustedes. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a la humanidad mediante señales, sueños y revelaciones. Pero hay momentos en la historia en que los cielos parecen abrirse con mayor intensidad, cuando las fronteras entre lo visible y lo invisible se vuelven frágiles, y los corazones sensibles captan lo que el mundo racional ignora. Esto es exactamente lo que comenzó a suceder en las semanas posteriores a la detección de objeto 3i Atlas en diferentes partes del planeta. Personas sin conexión entre sí comenzaron a reportar el mismo tipo de experiencia. Sueña con una luz verde cruzando el cielo, acompañada de una luminosa presencia femenina, envuelta en un velo azul y dorado. En algunos relatos, lloró. En otros, extendió las manos sobre la tierra, repitiendo palabras que resonaban como lamento y advertencia. El tiempo de la misericordia está terminando. Los primeros informes provinieron de países marcados por la fe mariana: Portugal, Italia y Polonia. Una anciana de Fátima, que rezaba el rosario todas las noches, dijo haber soñado con la Virgen en medio de un cielo verde y nublado. Sostenía algo parecido a una esfera luminosa y, al abrirla, reveló una llama viva rodeada de sombras. Hijos, la llama es el amor de Dios. Las sombras son los corazones que la rechazan. Supuestamente dijo la aparición antes de desaparecer. El mismo símbolo, una luz,
rodeada de oscuridad, apareció en visiones registradas en Eslovaquia y Sudamérica, una coincidencia imposible de ignorar. Mientras tanto, en Francia, un joven estudiante informó haber visto en sueños el rostro de la Virgen reflejado en el espejo de su habitación con lágrimas en los ojos y una frase escrita en un idioma que no conocía. Al despertar, buscó el significado y descubrió Atlas III Mi. El nombre solo lo conocían científicos y astrónomos. La noticia se difundió rápidamente entre grupos religiosos y estudiosos de la profecía. Muchos la interpretaron como una advertencia directa, no solo sobre el objeto en sí, sino sobre lo que representa, un punto de inflexión espiritual para la humanidad. En Medjugorje, una vidente anónima declaró que la Virgen se apareció con el corazón rodeado de un aura verde intenso, el mismo color descrito por los telescopios que observaron el Atlas III. Según se informa, dijo, el hombre busca respuestas en el espacio, pero el verdadero peligro proviene de su corazón. Lo que se acerca no es solo una piedra, es el reflejo de lo que se ha convertido la Tierra. Las palabras, grabadas en secreto, circularon discretamente entre teólogos y monjes de Europa del Este. El Vaticano, como siempre, optó por un prudente silencio. Pero la gente, conmovida por la fe y el temor, comenzó a orar con mayor fervor. Las iglesias volvieron a llenarse, y los rosarios resonaron hasta altas horas de la madrugada. Los expertos en fenómenos marianos no tardaron en observar un patrón. Cada vez que las apariciones importantes precedían a momentos decisivos en la historia, guerras, plagas, cambios globales, María apareció en sueños y visiones para preparar corazones. Fue como si, antes del impacto físico, el cielo quisiera sanar lo espiritual. Y ahora, ante un objeto que viajaba hacia la Tierra, portador de una luz verde que tocaba el campo magnético del planeta, las manifestaciones se hicieron más frecuentes, más intensas, más personales. Padres e hijos reportaron despertar al mismo tiempo, en la misma noche, tras ver a una mujer vestida de luz llorando por el mundo. En algunos casos, el aire en los hogares parecía más pesado, el silencio más profundo y los corazones, inexplicablemente conmovidos. Muchos incrédulos comenzaron a dudar de su propia incredulidad. El fenómeno no podía ignorarse. La ciencia lo observaba, pero no podía explicarlo. La fe lo percibía, pero no podía comprenderlo. En medio de esta dualidad, emergió un hilo de verdad que unió los dos mundos. Y Atlas era más que una roca cósmica. Era un mensaje codificado entre dimensiones. Quizás María no había venido a asustar, sino a despertar. El cielo hablaba mediante símbolos, y el hombre, distraído por sus propios ruidos, apenas notó que el lenguaje de lo divino estaba escrito sobre su cabeza. También hubo un incidente que afectó profundamente al Vaticano. Un monje benedictino, mientras rezaba de madrugada, supuestamente escuchó una suave voz femenina que decía, el Atlas no es una amenaza, es un espejo. Todo lo que toca, lo revela. Al mirar por la ventana del monasterio, el monje vio una esfera verde en el horizonte, flotando sobre el mar. Desde entonces, no volvió a hablar con nadie. El registro se mantuvo confidencial. Estos testimonios, aunque dispersos, convergían en un solo punto: la llamada a la conversión. Era como si María, una vez más, susurrara a la humanidad, no con gritos, sino con lágrimas. Y cada lágrima tenía un significado: el dolor por un mundo que se había alejado de la luz, el amor de una madre que todavía cree en la salvación de sus hijos. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que se avecina? En días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero ten cuidado, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar.
Para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos, se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Ahora haga clic en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando termine, no habrá nueva liberación. Quien tenga oídos espirituales, que oiga. Quien tenga fe, que responda. ¿Crees que estos sueños y visiones son una coincidencia? ¿O sientes que María realmente está tratando de prepararnos para algo que está por venir? Escribe desde donde estás mirando. Formemos una cadena de oración en cada país que haya escuchado este llamado. Mucho antes de que los científicos pronunciaran el nombre 3i Atlas, las escrituras y profecías antiguas ya mencionaban señales en el cielo que precederían a un tiempo de purificación. En 1917, cuando la Virgen se apareció a los 3 pastorcitos de Fátima, el mundo experimentaba el comienzo de una era de sombras. Las guerras se multiplicaban, la fe se debilitaba y la humanidad comenzaba a considerarse la diosa de su propio destino. En ese momento, María reveló 3 mensajes. 2 eran conocidos. El tercero, sin embargo, se mantuvo oculto, alterado, y según muchos estudiosos, nunca se reveló por completo. El llamado tercer secreto de Fátima hablaba de un castigo que vendría del cielo, de una gran luz que cruzaría los continentes y purificaría a la humanidad. Durante décadas el Vaticano insistió en que el mensaje trataba únicamente sobre la persecución religiosa. Pero quienes han estudiado los manuscritos originales a fondo afirman que había algo más, algo que fue eliminado, algo que hablaba de una señal proveniente del espacio, un objeto desconocido que traería miedo y arrepentimiento a la tierra. En los archivos del santuario de Fátima se mencionan fenómenos luminosos que precedieron a las apariciones. Los relatos hablan de una luz blanca que se tornó azul y finalmente verde, surcando el cielo antes de la primera manifestación de Nuestra Señora del Rosario. Ese resplandor, descrito por cientos de personas, es del mismo tono esmeralda que hoy rodea al objeto llamado 3i Atlas. La similitud es innegable. Muchos sacerdotes afirman que María no solo reveló el futuro espiritual de la humanidad, sino también un evento físico y cósmico que serviría como advertencia final antes del tiempo de la justicia. Una monja portuguesa escribió en un diario poco conocido que una mujer vestida de luz le dijo: «Llegarán días en que la ciencia verá lo que el cielo ya sabe, y los corazones de los hombres comprenderán demasiado tarde». Estas palabras fueron grabadas en 1941 y quedaron olvidadas durante décadas hasta que fueron redescubiertas tras la detección del objeto en el espacio. Con el paso de los años, otras apariciones confirmaron que las profecías de Fátima no estaban completas. En Akita, Japón, en 1973, María lloró ante una vidente y advirtió del fuego que descendía del cielo. En La Salette, en el siglo XIX, habló de una purificación celestial que impactaría a los orgullosos y despertaría a los humildes. En todos estos mensajes hay un patrón. La humanidad sería advertida antes de la transformación. Y la advertencia vendría de lo alto, como un eco de la voz de Dios en el vacío del universo. Cuando se publicaron las primeras imágenes del Atlas 3.1, muchos estudiosos reconocieron de inmediato la conexión. La forma, irregular, casi cilíndrica, la luz verde pulsante y la trayectoria hacia la Tierra evocaban no solo fenómenos naturales, sino también símbolos espirituales. María siempre ha usado signos visibles para revelar realidades invisibles, y este es quizás el más obvio de todos. El misterio que rodea al tercer secreto aún suscita inquietud. ¿Por qué se ocultaron ciertas partes del texto original? ¿Por qué el Vaticano publicó una versión fragmentada, centrándose únicamente en visiones simbólicas de martirio y ruina? Algunos dicen que la parte final menciona claramente un cuerpo celestial proveniente del abismo cósmico, que traería la luz de la justicia divina a la tierra.
Este pasaje nunca ha sido confirmado, pero tampoco desmentido. El silencio siempre ha sido la mejor manera de preservar lo que la humanidad no está preparada para comprender. Lo cierto es que Fátima no terminó en 1917. Apenas comenzó, y ahora, con el Atlas 3.1 cruzando el espacio, parece que el tiempo oculto de las revelaciones ha llegado a su límite. Algunos teólogos afirman que María habla no solo con palabras, sino también con símbolos, y que el color verde que rodea el objeto refleja la esperanza y la vida eterna, un recordatorio de que incluso el juicio conlleva misericordia. Cuando el hombre mira al cielo y ve una luz que no comprende, lo que realmente ocurre es un espejo que se extiende ante el alma. El Atlas 3.1 quizá no venga a destruir el mundo, sino a revelar en qué se ha convertido. Sin advertencia de Fátima es más oportuna que nunca. No se trata de miedo, sino de despertar. La Virgen siempre aparece cuando se acerca el momento de la elección, cuando la oscuridad parece más densa y la fe más frágil. Es la llamada silenciosa de una madre que advierte antes del castigo, que llora antes de la caída, que ama antes del fin. Si las palabras de Fátima han sido alteradas, las lágrimas de María nunca lo fueron. Y ahora, ante un objeto que avanza por el espacio rodeado de una luz vívida e incomprensible, todas las profecías antiguas parecen alinearse como piezas de un mismo mosaico. Quizás estemos presenciando el comienzo de la revelación final, no una que destruye, sino una que ilumina. La Virgen no vino a asustar, vino a recordar, y su voz resuena una vez más en las conciencias. Arrepiéntanse, porque el tiempo de gracia se acaba. ¿Qué sientes al escuchar sobre el tercer secreto de Fátima? ¿Crees que ha sido completamente revelado o que aún hay algo oculto a la humanidad? Tu opinión podría abrir los ojos de muchos que aún están espiritualmente dormidos. Cuando el asunto se hizo público y los primeros fieles comenzaron a vincular el Atlas 3.1 con antiguas profecías marianas, la atención del mundo se dirigió a Roma. Se esperaba una declaración, confirmación o al menos una aclaración del Vaticano, pero lo que llegó fue silencio, un silencio denso, calculado, casi sagrado. Los portales oficiales de la Santa Sede simplemente repetían las mismas frases genéricas sobre prudencia y discernimiento. Ningún pronunciamiento directo sobre el objeto, ninguna referencia a la luz verde, ninguna mención del nombre Atlas. Para muchos, este silencio era una señal de cautela espiritual. Para otros, una indicación de que se ocultaba más de lo que se revelaba. Dentro de los muros de la ciudad eterna, los documentos circulaban discretamente, los estudios se realizaban en secreto, y las reuniones se celebraban lejos de cámaras y micrófonos. Entre los líderes religiosos más cercanos a los campos de la investigación y la teología, se empezó a hablar de una manifestación celestial fuera del orden natural. En una homilía no televisada, un cardenal anciano comentó que la humanidad está a punto de presenciar el encuentro entre el cielo y la ciencia, y pocos sabrán reconocerlo. La frase fue suprimida de la transcripción oficial, pero se extendió por los pasillos del Vaticano. Se registraron y archivaron en una sección restringida de la Congregación para la Doctrina de la Fe informes de monjas y sacerdotes que habían tenido visiones de luces verdes en el cielo. Un monje benedictino confesó que había recibido instrucciones de no hablar del asunto en público, ya que el tema podría causar pánico mundial si se malinterpretaba. Las órdenes vinieron de arriba, de muy arriba, y este silencio bastó para suscitar más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía la Iglesia? ¿Qué temía? ¿O qué intentaba proteger? Al mismo tiempo, el mundo laico comenzó a reaccionar. Científicos, políticos y periodistas se encontraban divididos entre el escepticismo y el miedo. Pero dentro de la Iglesia, donde la fe y el misterio coexisten, el ambiente era diferente. Los sacerdotes comenzaron a celebrar misas para las señales del firmamento. En algunas diócesis surgieron movimientos espontáneos de oración nocturna,
grupos de fieles se congregaron ante las imágenes de María, encendiendo velas verdes en homenaje a la luz del objeto. Para ellos, el Atlas 3.1 no era un cuerpo extraño, sino un mensajero silencioso, un recordatorio de que el cielo aún habla y que la Madre aún intercede. Muchos dijeron sentir una intensa presencia durante estas oraciones, una paz que provenía de fuera de este mundo, mezclada con una inexplicable melancolía. Sin embargo, dentro del Vaticano, la tensión crecía. Algunos prelados creían que la Iglesia debía hablar abiertamente, alertar al pueblo y preparar espiritualmente a la humanidad. Otros temían que cualquier pronunciamiento pudiera desatar el caos, la desesperación e interpretaciones peligrosas. La historia de las apariciones ya había enseñado que el hombre teme lo que no comprende. Cuando lo sobrenatural toca la realidad, el primer instinto es negarlo. De ahí el silencio. El mismo silencio que acompañó a Fátima hasta que la guerra la desgarró. El mismo silencio que envolvió a Akita hasta que se vislumbró fuego en el cielo. Ahora, una vez más, la Iglesia se enfrenta a un dilema: hablar y ser desacreditada, o permanecer en 1900 silencio y ver cómo se cumple la profecía en silencio. Algunos expertos en teología argumentan que el silencio del Vaticano no es falta de fe, sino una forma de proteger lo sagrado. Cuando la humanidad se enfrenta a algo incomprensible, el silencio es el último refugio de la reverencia. El cielo a menudo habla en secreto, y el secreto es el lenguaje que Dios usa cuando desea ser escuchado solo por quienes tienen oídos para oír. Por lo tanto, quizás el silencio no sea miedo, sino obediencia. Un reconocimiento de que hay verdades que la humanidad aún no puede soportar. Aún así, entre los pasillos dorados y las basílicas iluminadas, algunos sienten el tic-tac del reloj. El sonido invisible del tiempo avanza, y el Atlas 3i continúa su trayectoria, iluminando el espacio con el mismo resplandor esmeralda que parece velar por la Tierra. En los últimos meses, se rumorea que el Papa recibió un expediente confidencial con datos astronómicos y transcripciones de mensajes místicos de diferentes partes del mundo. Supuestamente, este concluía que el fenómeno tiene una naturaleza espiritual que se manifiesta a través de la materia. Esta afirmación, de ser cierta, sería la admisión más audaz hasta la fecha de que lo sobrenatural y lo físico se entrelazan. Pero nada se ha confirmado, y quizás nunca se confirme. El Vaticano sabe que el misterio es un arma de doble filo. Revela y oculta, ilumina y ciega, une y divide. Lo revelado puede salvar, pero también puede destruir. Por lo tanto, cuando el cielo habla, la Iglesia escucha en silencio. ¿Y si el silencio de la Iglesia fuera en realidad una advertencia? ¿Y si lo que se guarda tras los muros de Roma no es miedo, sino misericordia? Quizás este no sea el momento de respuestas, sino de preparación. Quizás las palabras que todos esperan oír no provengan de un púlpito, sino del corazón de cada creyente. Después de todo, cuando el cielo empieza a moverse, la fe no necesita micrófonos, necesita almas despiertas, mientras la fe buscaba respuestas en silencio. La ciencia se enfrentaba a un enigma que desafiaba todas las leyes conocidas del universo. El objeto identificado como 3i Atlas no se comportó como se esperaba de un cuerpo celeste normal. Su velocidad variaba irregularmente, como guiada por una fuerza inteligente, y su luz verde permanecía constante, incluso cuando debería haber oscilado según su rotación y la reflexión solar. Laboratorios de astrofísica de todo el mundo comenzaron a estudiar el fenómeno en 1900 secreto, intentando comprender cómo un cuerpo aparentemente sólido podía emitir una energía electromagnética tan intensa. Los análisis iniciales indicaron que el material del objeto no correspondía a ningún elemento conocido en la química terrestre. Algunos científicos más audaces incluso afirmaron que 3i Atlas no era solo materia, sino energía condensada en forma física.
una especie de límite entre lo visible y lo invisible. En reuniones internas, la NASA y la Agencia Espacial Europea suspendieron parte de la información pública sobre el caso, justificando la decisión con argumentos de seguridad internacional. Sin embargo, documentos filtrados revelaron que las variaciones en el campo magnético terrestre aumentaban cada vez que el 3I Atlas se acercaba a un punto orbital determinado. Los satélites registraron interferencias, las radios perdieron la señal, y algunas regiones del planeta experimentaron auroras esmeralda, incluso en lugares donde el fenómeno nunca se había observado. El misterio creció, y con él, el miedo. El mundo científico, acostumbrado a explicar lo inexplicable, comenzó a encontrarse con algo que sobrepasaba los límites de la razón. Entre los propios investigadores surgieron divisiones. Algunos argumentaban que el objeto era una sonda interestelar, posiblemente enviada por una civilización desconocida. Otros creían que se trataba del núcleo de un cometa cubierto de partículas energéticas únicas. Pero había un tercer grupo, más reservado y silencioso, que comenzó a considerar una hipótesis incómoda. 3I Atlas podría tener una naturaleza espiritual manifestada a través de la materia. Un informe interno, nunca publicado oficialmente, mencionó que los pulsos de energía emitidos por el objeto tenían una frecuencia similar a las ondas cerebrales humanas durante momentos de oración profunda. Esta coincidencia, aunque rechazada por la comunidad académica, intrigó a quienes estudian la relación entre la conciencia y el cosmos. ¿Podría algo ahí fuera responder a la vibración espiritual de la humanidad? Mientras los científicos discutían ecuaciones y teorías, el objeto continuó su viaje, ajeno a los límites del pensamiento humano. Y cuanto más se acercaba, más se tiñeba el cielo de un verde luminoso al anochecer, un sutil resplandor que muchos consideraban un simple reflejo atmosférico, pero que, para otros, parecía una mirada lejana. La ciencia intentó medir el fenómeno, pero este pareció medir la esencia de la ciencia. Por primera vez en siglos, trabajadores de laboratorio y hombres de fe contemplaron el mismo punto en el cielo, y ambos se sintieron eclipsados por el misterio. Varios observatorios independientes publicaron imágenes impactantes, una estructura cilíndrica irregular, similar a una piedra colosal, cubierta de fisuras que emanaban luz y que se movía con una precisión inusual. Lo sorprendente era su constancia, una trayectoria precisa, milimétrica, sin desviaciones naturales. El objeto no reaccionaba a la gravedad como cualquier otro cuerpo celeste conocido. Parecía estar navegando, controlado, sereno, pausado, como si el espacio mismo lo guiara. Esta característica recordó a los eruditos religiosos las palabras de un antiguo texto apócrifo: de lo alto vendrá un mensajero de luz, y su curso será recto como la espada del Altísimo. La ciencia continúa estudiando el objeto hasta el día de hoy, pero no hay consenso sobre su verdadera naturaleza. Algunos científicos ya han admitido en 1900 entrevistas anónimas que 3I Atlas podría representar un tipo de comunicación cósmica entre dimensiones. Sin embargo, el público solo tiene acceso a lo permitido. El resto se pierde entre informes secretos, análisis incompletos y teorías que rozan el misticismo. Lo cierto es que ninguna explicación racional puede acallar la sensación colectiva de que algo extraordinario está a punto de suceder. Con cada día que pasa, el objeto se acerca. Su brillo aumenta y su color verde domina el horizonte nocturno. Algunos dicen sentir paz al observarlo, otros terror, pero quizás la verdad se encuentre entre los dos extremos: el miedo y la esperanza, la razón y la fe, lo terrenal y lo divino. Quizás el Atlas 13-1 sea el punto de convergencia entre lo humano y lo celestial, el mismo que María lleva anunciando más de un siglo. ¿Y si todo lo que ven los telescopios fuera solo la superficie de algo mucho más grande, algo invisible al ojo humano pero perceptible para el alma?
¿Crees que la ciencia encontrará respuestas o este misterio está reservado para la fe? ¿Quieres que pase al siguiente tema? Mientras el mundo contemplaba el cielo con temor y curiosidad, comenzaron a surgir en muchas partes del planeta informes de imágenes de la Virgen María derramando lágrimas. En iglesias sencillas, capillas olvidadas e incluso en pequeñas figuritas domésticas, los fieles afirmaban ver gotas de agua fluyendo de los ojos de la Madre de Dios. Las lágrimas no eran solo un fenómeno físico, eran una señal que conmovía las almas. En un monasterio de Croacia, los monjes informaron que, durante un amanecer silencioso, una estatua comenzó a emitir un tenue resplandor verdoso, del mismo tono que el objeto 3i Atlas. Las gotas caían lentamente al suelo, formando un pequeño reflejo de luz. Ninguno de los presentes dudó del significado. María lloraba, y el mundo necesitaba escucharla. En varias ciudades, comenzaron a circular videos que mostraban el mismo fenómeno. El rostro de la Virgen pareció cobrar vida, como si el mármol respirara, y las lágrimas brotaron silenciosamente de sus párpados. El Vaticano, prudente, instó a la cautela y a la investigación, pero la gente no necesitaba confirmación oficial. La fe sintió lo que la ciencia dudó en aceptar. María lloró porque el tiempo de la misericordia estaba terminando. Sus lágrimas fueron la última invitación antes de que se cerrara la puerta espiritual. Cada gota era una súplica silenciosa, un llamado a la humanidad para que volviera a mirar al cielo, no con arrogancia, sino con humildad. En los santuarios reinaba un ambiente de reverencia. Se empezaron a encender velas verdes en homenaje a la luz que rodeaba el Atlas 3-1. Los fieles rezaban el rosario con fervor, pidiendo a la Madre que intercediera por un planeta perdido en sus propias creaciones. En Fátima, los peregrinos afirmaban sentir una presencia diferente, más intensa, más urgente. El viento parecía traer una melodía lejana, como un eco de advertencia, y entre la fe y el miedo, una certeza crecía en los corazones de los creyentes. María no llora de desesperación, sino de amor. Ella conoce el destino de la tierra, sabe lo que viene y llora por quienes aún duermen espiritualmente. Algunos sacerdotes describen cómo, al rezar ante las imágenes llorosas, sienten un profundo calor en el pecho, como si sus propios corazones respondieran al sufrimiento del cielo. Uno de ellos escribió en su diario: «Las lágrimas de María son el espejo del arrepentimiento que hemos olvidado sentir». Estas palabras resonaron entre los fieles y los teólogos por igual, pues encapsulaban una simple verdad: el cielo no castiga, simplemente refleja lo que el hombre siembra. Y cuando la humanidad llega a su límite, cuando el orgullo humano intenta reemplazar a Dios, las lágrimas de la Madre se convierten en la advertencia final. En un pueblo polaco, una mujer relató que, al tocar una imagen que lloraba, escuchó una voz en su corazón que le decía: «Aún hay tiempo, pero apremia». No entendía si era una advertencia sobre el Atlas del 1-3 o sobre el estado del alma humana, pero el mensaje se difundió rápidamente. Personas de todo el país comenzaron a reunirse en oración ante altares improvisados, pidiendo por la conversión de los corazones y por el mundo entero. De alguna manera, parecía como si María uniera a las naciones bajo el mismo dolor y la misma esperanza. Algo invisible se mueve en el horizonte, algo inexplicable, solo presentible. Y mientras el planeta aguardaba lo que vendría del espacio, el cielo parecía acercarse a la tierra. Las lágrimas de María no eran solo agua, eran símbolos de la unión entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo físico, lo invisible y lo tangible. Era como si el firmamento mismo reaccionara al sufrimiento de la humanidad. El Atlas 3-1 brillaba arriba, verde y silencioso, mientras abajo las estatuas lloraban, y la humanidad comenzó, por fin, a mirar hacia arriba, no con curiosidad, sino con pesar. Hay algo profundamente misterioso en la forma en que el cielo se comunica.
No grita, susurra, y quizás, entre el sonido de las oraciones y el resplandor distante del espacio, exista un diálogo que solo los corazones humildes pueden escuchar. Un diálogo entre una madre amorosa y sus hijos olvidadizos, una súplica de retorno, una invitación a la conversión, y mientras las lágrimas siguen cayendo por el rostro de la Virgen, cada gota parece contener un mensaje. Lo que está por venir aún puede transformarse, pero el tiempo para el cambio se agota. ¿Crees que las lágrimas de María son un milagro, una advertencia o un espejo de lo que se ha convertido el corazón humano? Mucho antes de que cualquier telescopio humano captara la luz del Atlas 3.1, las escrituras antiguas hablaban de cuerpos celestes que surcarían los cielos como mensajeros del Creador. En textos olvidados, preservados por monjes y traducidos con dificultad a lo largo de los siglos, se describen estrellas vivientes y piedras luminosas que descenderían sobre la tierra no como destrucción, sino como una señal. El libro de Enoc, desterrado de las escrituras en la antigüedad, habla de un orbe ardiente que surgía del abismo, portador de la voz de los ángeles caídos y la advertencia del Altísimo. En el Apocalipsis, Juan describe una gran estrella, resplandeciente como una antorcha, que cayó sobre el río y amargó las aguas. Estos pasajes, leídos a la luz de los tiempos modernos, parecen cobrar un nuevo significado ante la silenciosa llegada del objeto que la ciencia hoy llama Atlas 3.1. Los estudiosos de las profecías marianas se han dado cuenta de que existe un hilo invisible que conecta el pasado con el presente. En la Salet, la Virgen anunció que los cielos hablarán y la tierra responderá con fuego. En Fátima, prometió una señal que haría que incluso los incrédulos se postraran. Y en Akita, Japón, predijo que el fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos. Muchos siempre han interpretado estas palabras como metáforas del pecado y la purificación. Pero, ¿y si no fueran solo símbolos? ¿Y si el fuego del cielo fuera literal, una presencia cósmica guiada por un designio que supera el entendimiento humano? Varios teólogos y astrónomos espirituales han estudiado los registros de civilizaciones antiguas que describen el mismo tipo de fenómeno. En los manuscritos egipcios del templo de Edfu se mencionan piedras cantoras en el firmamento. En los textos mayas está escrito que un corazón de jade cruzará el cielo para despertar el sueño de los hombres. Y en las crónicas hebreas del libro de los jubileos está escrito que, cuando el mundo olvide el rostro del Creador, el cielo enviará un reflejo de su memoria. Todo parece indicar un patrón universal de advertencia divina. Es como si el mismo código espiritual se repitiera en diferentes culturas, idiomas y épocas, preparando a la humanidad para el momento en que lo invisible se haría visible. También existen registros apócrifos conservados por órdenes monásticas que hablan de una luz verde viviente que marcará el inicio de la separación entre lo puro y lo impuro. El color esmeralda que rodea al Atlas 3i no es un mero detalle estético. En el simbolismo antiguo, el verde es el color de la esperanza y la renovación, pero también de la revelación, el color del corazón despierto. Y curiosamente, en las visiones relatadas por místicos cristianos, este color siempre aparece cuando el cielo desea sanar y advertir simultáneamente. En muchas de sus apariciones, María es descrita rodeada de una luz dorada y azul. Sin embargo, algunos videntes hablaron de momentos en los que estuvo envuelta en un suave resplandor verde, generalmente antes de mensajes de dolor y arrepentimiento. ¿Será casualidad que el objeto que fascina a la ciencia hoy en día posea el mismo color y el mismo misterio? Los llamados libros perdidos, como Enoc, Jacer y algunos de los rollos de Qumran, describen no solo catástrofes, sino también transformaciones espirituales que se producirían mediante señales cósmicas. Hablan de eras de purificación, en las que el cielo y la tierra se reunirían. Algunos de estos textos describen seres celestiales viajando en tronos de luz, recorriendo el universo para cumplir la voluntad divina.
Otros mencionan la voz de una mujer vestida de sol que intercedería por la humanidad antes del fin. Esta mujer, para los cristianos, no es otra que María. ¿Y si estas antiguas profecías fueran más que leyendas? ¿Y si cada civilización, en su propio idioma, hablara de la misma madre que ahora llora por el mundo? Algunos monjes de Europa del Este afirman que existen pergaminos sin traducir que describen el tiempo del regreso de las luces. Dicen que cuando el firmamento se abra y el verde domine el cielo, la humanidad comprenderá lo que ha ignorado durante siglos. Las estrellas no son solo estrellas, son espejos del alma divina que reflejan los destinos de la creación. ¿Y si el Atlas 3-1 fuera uno de estos espejos? ¿Y si viniera no para destruir, sino para revelar quiénes somos realmente, ante Dios y ante nosotros mismos? Nada es más inquietante y a la vez esperanzador que imaginar que las antiguas profecías se cumplirán no como una tragedia, sino como un renacimiento. Quizás el Atlas 3-1 no sea un castigo, sino un recordatorio de que el universo está más vivo y consciente de lo que nos atrevemos a creer. Un recordatorio de que hay un plan mayor en marcha, incluso cuando los humanos creen haber dominado el cosmos. ¿Crees que estas antiguas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos o es solo una coincidencia cósmica? ¿Quieres que pase al siguiente punto? Tema 8. ¿El objeto es una advertencia o un castigo? El misterio de Tres Maswai Atlas divide al mundo entre quienes creen en una advertencia y quienes temen el castigo. Para algunos, es una prueba del amor de Dios, una última llamada de atención para la humanidad. Para otros, es un presagio de la justicia divina que ya no puede posponerse. Desde el comienzo de las revelaciones marianas, María siempre ha demostrado el equilibrio entre la misericordia y la corrección. En sus palabras, el cielo nunca castiga por placer, sino que permite las consecuencias de lo que el hombre siembra. Y el hombre durante mucho tiempo ha estado sembrando su propio olvido de Dios, del alma, de la verdad y del amor. Tres Maswai Atlas surge así como un espejo que revela esta separación, un reflejo cósmico de una humanidad que construyó tecnología para conquistar las estrellas, pero perdió el sentido de mirar hacia arriba con humildad. Los teólogos afirman que la diferencia entre la advertencia y el castigo reside en el tiempo. Cuando el cielo advierte, aún hay margen de cambio. Cuando castiga, el tiempo ya se agotó. Y quizás lo que presenciamos ahora sea el umbral entre ambos, el momento en que la advertencia empieza a convertirse en consecuencia. El resplandor verde que cubre el cielo puede interpretarse de dos maneras: esperanza o juicio. Esperanza, para quienes creen; juicio, para quienes ignoran. Y es precisamente esta dualidad la que hace que los mensajes marianos sean tan profundamente humanos. María no habla a la razón, sino al corazón. Y cuando llora, no es por el castigo venidero, sino por las almas que no entendieron la advertencia que aún podía salvarlas. Los astrónomos informan que el Atlas 3i parece reducir ligeramente su velocidad, como si algo invisible controlara su aproximación. Algunos lo interpretan como una maniobra natural, otros como una señal espiritual. En uno de los avistamientos registrados por videntes recientes, una voz supuestamente dijo: "El objeto no viene a destruir, viene a despertar". Esta frase ha resonado entre eruditos y místicos, ya que resume uno de los misterios centrales de las profecías: la idea de que las señales celestiales sirven para revelar la condición del espíritu humano. El verdadero impacto no es físico, sino interno. Lo que sacude al mundo no es la caída de una piedra, sino el derrumbe de las ilusiones. En la antigüedad, cada vez que una señal cruzaba los cielos, la gente recurría a lo sagrado. Hoy, ante el mismo escenario, muchos se refugian en la ciencia, intentando explicar lo inexplicable. Pero ningún telescopio puede medir el peso de las lágrimas de una madre. Tres y Atlas, contrariamente a lo que muchos creen, quizá no sea un cuerpo extraño, sino un mensajero, una fuerza viva que responde a la vibración del Pañironisi.
planeta, al estado colectivo de las almas. María siempre intercede cuando el mundo está al borde del colapso espiritual, y lo que vemos ahora podría ser un reflejo de esta intercesión, no un asteroide condenado a la destrucción, sino un portal simbólico entre lo visible y lo invisible. Algunos dicen que el verdadero castigo no vendrá de afuera, sino de adentro, que la humanidad será herida por lo que ha creado, sus máquinas, sus ideologías, su orgullo. Y esto es precisamente lo que María intenta evitar. Sus apariciones siempre han sido llamados a la conversión, a volver a la oración, a abandonar el orgullo. Cuando ella aparece y el cielo habla, comienza el tiempo de la elección. El Atlas del 1-3 puede ser simplemente la señal visible de una decisión invisible que ya se está tomando en los reinos espirituales. La advertencia y el castigo no son enemigos, son fases del mismo proceso divino, el despertar. En la antigüedad, los profetas hablaban de un tiempo de purificación en el que el fuego celestial no destruiría el mundo, sino que consumiría lo que no es puro en el ser humano. Quizás el Atlas 3i represente este fuego, no una llama que consume, sino una luz que revela, una luz que expone todo lo oculto, el miedo, la mentira, la indiferencia, y al hacerlo, nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestro propio corazón. Lo que veamos allí dependerá de nuestra respuesta al llamado. La humanidad aún tiene una opción, y eso es lo que hace que este momento sea tan decisivo. María no vino a anunciar el fin, sino a ofrecer un camino estrecho pero lleno de esperanza. El objeto que se acerca es el recordatorio cósmico de que nada escapa a la mirada de Dios, y que incluso el espacio obedece a la voluntad divina. No se trata de destrucción, sino de purificación. El momento en que lo invisible finalmente se manifiesta para revelar la verdad. ¿Crees que el Atlas 3i llega como una advertencia de misericordia o como un instrumento de justicia divina? ¿Quieres que avance al tema? Tema 9. ¿Testimonios de personas tocadas por la señal? Las noticias del Atlas 3.1 y sus manifestaciones celestiales no se limitaban a observatorios y templos. Pronto, comenzaron a surgir testimonios de gente común que afirmaba haber sentido, visto u oído algo extraordinario. Algunos de estos relatos provenían de lugares sencillos, de personas humildes que nunca habían hablado públicamente de su fe, pero que ahora se sentían impulsadas a compartir sus experiencias. Una campesina de Eslovaquia relató que una noche, al salir a buscar agua, vio el cielo completamente cubierto de una suave luz verde. Al principio, pensó que era una tormenta, pero no había truenos ni nubes. En el silencio del campo, escuchó un susurro que decía, «Viene», y lloró por él. Al día siguiente, encontró un punto luminoso en forma de cruz en la pared de su pequeña casa, que desapareció al amanecer. Casos similares se han registrado en varios países. En Polonia, un grupo de jóvenes rezaba en una capilla, cuando una de las niñas rompió a llorar desconsoladamente. Afirmó haber visto a la Virgen María junto al altar, con la mirada fija en el cielo. Después, todos relataron haber sentido una paz inexplicable y un suave aroma a rosas que perduró en el lugar durante horas. En Latinoamérica, unos pescadores relataron haber visto una esfera verde descender lentamente sobre el mar, reflejándose en el agua como un espejo. Uno de ellos dijo haber oído una voz femenina que decía, «No temas a lo que viene de fuera, teme a lo que nace en tu interior». Ninguno de los presentes dudó de lo que había oído. En una pequeña iglesia de Italia, un sacerdote reveló que, durante la misa, una intensa luz verde atravesó las vidrieras e iluminó el altar, haciendo que el cáliz brillara con una intensidad inusual. En ese preciso instante, sintió que su corazón se aceleraba y escuchó en su interior la frase, «Intercedo hasta el último momento». Desde entonces, ha dedicado todos sus servicios a la luz del firmamento. En discretas entrevistas,
ha declarado que cree que el Atlas 3i es un signo de la misericordia de María y que su color representa el amor que sigue presente, incluso cuando se acerca el juicio. También se han reportado casos de personas que se han convertido tras intensas experiencias relacionadas con el fenómeno. Un científico ateo especializado en astrofísica afirmó haber abandonado su escepticismo tras observar el objeto una mañana temprano. Según él, el resplandor parecía latir a un ritmo similar al latido de un corazón humano. En ese momento, sintió que lo observaba, no una fuerza hostil, sino una presencia viva. Lo describió como la mirada de una conciencia divina tras el universo. Desde entonces, se ha convertido en un defensor de la reconciliación entre la fe y la ciencia, afirmando que no todo lo que se mide se comprende, y no todo lo invisible es ausencia. El mismo patrón se repetía en cada testimonio. El miedo inicial siempre se transformaba en serenidad. Incluso cuando las personas reportaban haber visto luces, sonidos o presagios, el resultado era un sentimiento de arrepentimiento, compasión y esperanza. Parecía como si el fenómeno, de alguna manera, sanara internamente a quienes lo presenciaban. No hubo gritos ni pánico, solo lágrimas. Lágrimas humanas que respondían a las lágrimas de María. El Atlas 3i se convirtió así no solo en una señal cósmica, sino en un reflejo del despertar espiritual que la humanidad había rechazado. Durante siglos, algunos eruditos comenzaron a recopilar estos relatos en registros no oficiales, buscando patrones. Observaron que muchos de quienes experimentaron la luz verde vivían en lugares remotos y tranquilos, donde el cielo estaba más despejado y las distracciones del mundo eran menores. Era como si el objeto solo pudiera ser percibido por quienes aún conservaban un espacio para lo sagrado en su interior. Para los no creyentes, el cielo permanecía vacío. Para los puros, comenzaba a hablar. Esta diferencia entre ver y percibir marca un hito en la era moderna. El fenómeno no es meramente físico, sino espiritual. Se manifiesta no a quienes quieren mirar, sino a quienes están dispuestos a escuchar. Estos testimonios son el hilo conductor de la fe que conecta la tierra con el cielo. Personas de diferentes naciones, culturas y creencias describen el mismo sentimiento, el mismo color, la misma voz. Ningún algoritmo podría programar semejante coincidencia. Es como si algo superior estuviera alineando las almas del planeta, preparándolas para un evento que escapa a cualquier explicación humana. ¿Crees que estas personas realmente vieron una señal del cielo? ¿O que todo esto es solo una manifestación colectiva de la fe que el mundo intenta negar? ¿Quieres que pase al tema? Tema 10. Naciones en alerta. ¿El papel del hombre ante el cielo? A medida que el resplandor verdoso del 3i Atlas se intensificaba, el planeta comenzó a reaccionar de forma inesperada. Los titulares ya no trataban el asunto como una mera curiosidad astronómica. Ahora el mundo entero observaba el cielo con una mezcla de temor y reverencia. Los gobiernos establecieron comités de emergencia, los centros de investigación fueron puestos bajo vigilancia militar y los líderes religiosos convocaron jornadas de oración global. Parecía como si, de repente, toda la humanidad hubiera recordado su pequeñez. Lo que antes había dividido a las personas, fronteras, idiomas, creencias, se volvió irrelevante ante la presencia silenciosa de algo que escapaba al control humano. Por primera vez en generaciones, todo el planeta se hacía la misma pregunta: ¿qué se avecina realmente? Los medios de comunicación alternaban entre la ciencia y la superstición. Para algunos, el Atlas 3.1 era simplemente un fenómeno cósmico. Para otros, era la encarnación de antiguas profecías. Mientras la comunidad científica intentaba mantener la calma, muchos países comenzaron a reportar cortes de electricidad, interferencias satelitales y tormentas magnéticas. El color del cielo cambió sutilmente, y el verde esmeralda que antes había sido casi invisible, ahora estaba presente incluso en las noches más oscuras.
Algunos decían que la Tierra parecía respirar junto con el objeto. Otros afirmaban que el planeta se estaba preparando para algo, un realineamiento espiritual, una revelación, un juicio. En ciudades enteras, el miedo se transformó en fe. Iglesias, templos e incluso plazas públicas se llenaron de gente, tomada de la mano, rezando en silencio. El mundo, tan acostumbrado al ruido y la prisa, estaba aprendiendo a escuchar de nuevo. Se decía que países en guerra suspendían temporalmente sus ataques, que líderes enemigos se reunían en secreto para hablar no de poder, sino de supervivencia. Parecía como si el objeto hubiera detenido el tiempo, y con él, el orgullo humano. En Jerusalén, el repique de campanas coincidió con el llamado a las mezquitas. En Roma, el Papa apareció en el balcón sin previo aviso, solo para decir: el cielo no amenaza, invita. Palabras sencillas pero suficientes para cambiar el tono del mundo. El impacto no fue meramente espiritual. Los gobiernos intentaron preparar a sus poblaciones, pero lo que se acerca al cielo no se puede combatir con armas. Las naciones poderosas, antes confiadas en su tecnología, comenzaron a doblegarse ante lo invisible. La ciencia enmudeció y los corazones humanos se volvieron vulnerables. Los ricos se dieron cuenta de que no había refugio seguro. Los poderosos comprendieron que sus imperios eran de arena. Lo que se acercaba en el firmamento era más que un cuerpo físico. Era un recordatorio de que todo lo terrenal es fugaz. El Atlas 3i, con su luz verde y su movimiento calculado, parecía observar el planeta como un espejo que devuelve a la humanidad su propio reflejo. Mientras los poderes se unían para buscar soluciones, pocos comprendían que el verdadero papel del hombre ante los cielos no es controlar, sino comprender. El universo no se doblega a la voluntad humana, responde a la vibración espiritual del corazón colectivo. El mensaje del objeto no era de destrucción, sino de revelación. El hombre ha olvidado que es polvo y luz. Y cuando los cielos hablan, es para que el polvo recuerde la luz. En medio de la agitación mundial, surgieron líderes espirituales y profetas modernos. Algunos hablaban con sinceridad, otros con manipulación. Algunos llamaban al arrepentimiento, otros sembraban el pánico. Pero en el fondo, la voz que se alzaba por encima de todas era la misma de siempre, la de la Madre. María, nacida en silencio, se manifestaba ahora en los corazones de quienes sabían escuchar. Sus señales estaban por todas partes, en lágrimas, en sueños, en el color del cielo. Parecía reunir a la humanidad en torno a una hoguera invisible, pidiendo solo que cada uno encendiera una chispa de fe en su interior. Y así, el Atlas 3P1 se convirtió en un espejo de opciones. Ante él, no hay naciones grandes o pequeñas, creyentes o incrédulos, sabios o ignorantes. Solo hay almas llamadas a despertar. El papel del hombre ante el cielo es elegir de qué lado quiere permanecer, del lado de la luz que purifica o del lado de la sombra que consume. Y esta elección no se hará en los parlamentos, sino en el silencio de cada conciencia. Si el cielo estuviera a punto de abrirse ante todos, ¿mirarías hacia arriba con fe o con miedo? ¿Quieres que avance hacia él? Tema 11. El tiempo se acaba. La última llamada. Hay algo inquietante en el silencio que precede a la revelación. El mundo entero presiente que algo está a punto de suceder, incluso aquellos que fingen no darse cuenta. El Atlas 3i brilla ahora con más fuerza que nunca, su luz verde pulsando como un corazón vivo en el cielo. Los científicos afirman que su aproximación es inevitable, pero nadie puede explicar por qué se ralentiza, por qué cambia de dirección o por qué su energía parece reaccionar al campo magnético de la Tierra como si obedeciera a una voluntad propia. Mientras los análisis se multiplican, la sensación es la misma. El tiempo se agota, y no solo el tiempo físico, sino el tiempo de la indiferencia. En los mensajes marianos más recientes,
La madre habla con un tono de súplica y advertencia. Dice que este es el último ciclo, el momento en que cada alma debe elegir entre la luz y la sombra. Las estrellas caerán, advirtió, pero yo estaré delante de ellas para quienes aún confían. Muchos interpretan estas palabras como un presagio del impacto del objeto. Otros las entienden como una advertencia espiritual, un recordatorio de que la mayor destrucción es la del espíritu cuando se desvía de la verdad. El Atlas 3i, por lo tanto, puede que no sea el fin del mundo, sino el reflejo del fin de una era marcada por la vanidad, la negación de lo divino y la pérdida de la inocencia. Por todas partes, las señales se intensifican, los vientos cambian de dirección, los animales migran de forma inusual, se ven luces misteriosas en las montañas y los desiertos. El clima se vuelve loco y los relojes parecen correr más rápido. Pero nada es más perturbador que la mirada de María en cada imagen, pintura o aparición reportada en los últimos meses. Una mirada de amor herido, aún esperando el arrepentimiento del mundo. Es como si el cielo entero contuviera la respiración, esperando una decisión que solo el hombre puede tomar. En muchos lugares, grupos de oración comenzaron a formarse espontáneamente. Personas que nunca se habían conocido se reunieron en silencio, sin líderes, sin jerarquías, solo con el sincero deseo de pedir perdón y protección. Las plazas se convirtieron en templos, los hogares en altares. La fe resurgió donde el miedo parecía dominar, y esto es precisamente lo que diferencia el castigo del milagro. El castigo destruye, el milagro transforma. 3. Y Atlas. Quizás no sea la sentencia, sino la clave. La clave que abre la conciencia humana a algo que había olvidado. La certeza de que hay un plan detrás de todo, incluso cuando el caos parece reinar. En una de sus visiones, una vidente relató haber escuchado una voz femenina que decía: «El tiempo de los reyes ha terminado. Ahora es el tiempo de los corazones». Estas palabras han resonado entre místicos y eruditos. Indican que el juicio no será colectivo, sino individual. Cada persona será juzgada no por títulos ni posesiones, sino por la vibración de su corazón. El reloj del cielo no mide las horas, sino los arrepentimientos. Y quizás por eso María aparece llorando, porque el tiempo de la elección está llegando a su fin, y el libre albedrío de la humanidad se pondrá a prueba como nunca antes. La ciencia continúa observando el Atlas 3.1, pero es el alma humana la que está bajo observación. El resplandor verde no es solo luz, es un espejo. Revela quiénes somos cuando nadie nos ve. Y cuando la verdad se hace visible, no hay escapatoria. Las oraciones se convierten en escudos. El arrepentimiento, refugio. El amor, la única fuerza capaz de cambiar el destino. María, en su silencio maternal, no vino a traer miedo, sino misericordia. No exige fe, solo escucha. Y lo que pide no es sacrificio, sino cambio. Un cambio que nace en cada persona y se propaga como una llama viva. Su llamado final no es un grito, es un susurro. Regresa mientras aún estás a tiempo. Estas palabras no son una amenaza, sino una oportunidad. La oportunidad de reconciliarse con lo divino antes de que el cielo hable con fuerza. Quizás el tiempo que nos queda no debería medirse en días ni en rotaciones planetarias, sino en actos de amor. Cada acto de bondad es un segundo ganado. Cada perdón, una nueva oportunidad. El reloj espiritual avanza, y 3 y Atlas nos recuerda que el Creador aún nos observa, no con ira, sino con esperanza. Cuando se rompa el silencio del cielo, nada parecerá igual. El Atlas 3i continúa su camino, y ahora, más que nunca, la humanidad siente que el tiempo de las palabras se acaba. Hay una sensación colectiva de anticipación, como si todo el planeta estuviera a punto de presenciar algo que supera todos los libros y teorías.
La luz verde que una vez pareció lejana, ahora se refleja en los océanos, en las ventanas de las ciudades e incluso en los ojos de quienes aún buscan comprender lo que está por venir. El mundo entero mira hacia arriba, y entre el miedo y la fe, prevalece una certeza. Hay algo más grande actuando sobre nosotros. En diversas partes del mundo, el mismo fenómeno ha comenzado a repetirse. Cuando el objeto se hace visible a simple vista, muchos reportan haber visto una figura luminosa a su alrededor, una silueta femenina, envuelta en luz dorada y azul, con una expresión triste y compasiva. No hay sonido ni voz audible, pero todos describen la misma sensación, paz y arrepentimiento, como si ante la presencia divina, el espíritu humano finalmente recordara quién es. Algunos científicos intentan explicarlo como reflejos o ilusiones ópticas. Otros, en silencio, derraman lágrimas ante los instrumentos. La fe nace donde la lógica se acalla, y entonces algo cambia. El objeto deja de emitir pulsos desordenados y comienza a brillar a intervalos constantes, como un código. Muchos dicen que es un mensaje. Los más atentos notan que el resplandor forma una secuencia de 3 pulsos, un patrón que se ha repetido desde el comienzo de las apariciones marianas. Es como si el cielo respondiera a las plegarias de la tierra. Las transmisiones de la NASA se interrumpen, los radares se vuelven inestables y el planeta entero se hunde en un profundo silencio. En ese momento, una luz se extiende por el cielo. No destruye, no quema, simplemente ilumina. La Tierra se cubre de un destello que cruza océanos y montañas, transformando la noche en día. Y durante unos segundos todos los relojes se detienen. Los videntes dicen que en ese momento, cada persona verá su propia alma, no una visión colectiva, sino íntima. El juicio no vendrá de afuera, sino de adentro. Será el instante en que cada persona verá lo que fue, lo que hizo y lo que aún puede ser. Un segundo eterno donde Dios se revelará no como castigo, sino como un espejo, y es en este espejo donde se sellará el destino de la humanidad, porque el Atlas 3I no vino a destruir el planeta, sino a revelar lo invisible. Es la respuesta del cielo a un mundo que se ha olvidado de escuchar. A medida que la luz comienza a desvanecerse, el mundo despierta transformado. Nadie puede explicar lo sucedido, pero quienes oraban dicen que sintieron un calor en el corazón, como si una fuerza viva los envolviera. El miedo desaparece y en su lugar surge un profundo deseo de cambiar, de comenzar de nuevo, de perdonar. La tierra no está acabada, renace. Las fronteras pierden su significado, las guerras cesan y por un breve instante, la humanidad comprende el significado de ser uno con el universo. La profecía no hablaba de destrucción, sino de revelación. Y María, en su infinita misericordia, cumplió una vez más su papel de madre, transformando el dolor en esperanza, la oscuridad en luz. Atlas 3I permanece visible, pero su trayectoria cambia. Se aleja lentamente, dejando una estela luminosa que brilla en el cielo durante días. Algunos lo llaman milagro, otros coincidencia, pero en el fondo todos saben que algo ha despertado. La humanidad ya no es la misma, la Tierra tampoco. La fe ha renacido en medio de la ciencia, y en el corazón de la humanidad, una certeza se ha instalado. El cielo ha hablado, y la Madre ha intercedido. Este es el final de un ciclo, pero no el final de la historia, porque el verdadero propósito de esta revelación no fue asustarnos, sino recordarnos que aún hay tiempo para amar, cambiar, mirar hacia arriba y agradecer. La señal llegó, la advertencia fue dada, y ahora cada uno de nosotros tiene la misión de no dejar que la luz se apague. Si este mensaje te conmovió, por favor, apóyalo para que llegue a más personas. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte esta palabra de fe y esperanza. Tu participación ayuda a difundir luz en un mundo que aún vive en sombras. Y recuerda,
El próximo video traerá una nueva revelación, un misterio que muchos han ignorado, pero que el cielo ahora quiere que el mundo conozca. Prepara tu corazón, porque la verdad aún no se ha revelado por completo. ¿Estás listo para escuchar lo que viene a continuación?